Hola, muy buenos días, tardes, compañeros licenciados. Nosotros somos el grupo número 5 de la clase de lógica computacional y hoy en esta primera exposición que les haremos gracias a este video vamos a hablar sobre el tema que nos tocó, sobre la aplicación de la lógica en algoritmos, diagramas de flujo y programación. Bueno, primeramente quiero darle la bienvenida. Eh, Estamos gracias a la nueva modalidad de teledocencia. Hoy podemos, compañeros de todo el país, podemos unirnos y poder cursar esta clase. Nosotros, el grupo número 5, estamos formados por los siguientes integrantes. eh, Diana Alexandra Amaya Canales, Williams Ignacio Martínez Torres, Luis Josué Canales Flores, David Alberto Velázquez Calix, Eduard Fabricio Betancur Pineda, Heidi Yulisa Aguilar Melgar, David Daniel Cáceres Castellanos y José David Flores Díaz. Bueno, primeramente me quiero presentar personalmente. Mucho gusto, mi nombre es David Daniel Cáceres Castellanos. Muchas gracias a la modalidad de teledocencia puedo unirme a ustedes y darles esta introducción al tema que van a explorar el resto de mis compañeros. Eh, Me uno a ustedes desde el campus de UNA Campus El Paraíso. Y comenzando con nuestra presentación, con esta introducción al tema, vamos a hablar sobre la aplicación de la lógica en algoritmos, diagramas de flujo y programación. Leyendo lo principal sería: en el mundo de la informática y la resolución de problemas, la lógica es el hilo conductor que une las ideas abstractas con soluciones concretas. Esta presentación explorará cómo los principios lógicos fundamentan la creación de algoritmos eficientes, cómo los diagramas de flujo visualizan estos procesos y cómo la programación los trae a la vida. Acompáñanos en este viaje desde el pensamiento estructurado hasta la ejecución de código, descubriendo la importancia de cada etapa para construir sistemas robustos y fiables. Bueno, como estábamos diciendo, el tema que nos ha tocado es la aplicación lógica en algoritmos, diagramas de flujo y programación. Este tema es de gran importancia porque conecta tres elementos que se utilizan todos los días en el mundo de la informática y en la resolución de problemas. Em, Cuando hablamos de lógica, nos referimos a la capacidad de pensar de manera ordenada, estructurada. Gracias a ella podemos diseñar algoritmos claros, que son básicamente una secuencia de pasos para resolver un problema. Después, esos algoritmos pueden representarse mediante diagramas de flujo, los cuales serían la representación física de la idea, que funcionan como un mapa visual, fácil de entender y de analizar. De ahí de esa parte, llegaríamos a la programación, que es la etapa donde todas esas ideas se convierten en un código real, capaz de ejecutarse en una computadora y dar resultados. Y bueno, eh, en otras palabras, lo que veremos a lo largo de esta presentación, ya cuando mis compañeros entren a esta y cada uno de su parte, eh, es como una idea que en el principio puede ser abstracta, se transforma paso a paso hasta convertirse en una solución práctica y funcional. Y bueno, espero que estén preparados para poder ver este tema, que es muy importante en el mundo de la programación, porque son las bases con lo que vamos a seguir viendo todo el resto de nuestra carrera. Em, y con esta breve introducción, damos inicio a la exposición. A continuación, mis compañeros profundizarán este tema en cada parte, donde podremos ver cada paso de la lógica de los algoritmos, desde empezando con la lógica, eh, pasando a la parte para materializar esa idea con los diagramas de flujo y al final para empezar a la programación real. Y bueno, los dejo con mi compañero.
Hola, muy buenas compañeros, compañeras, licenciado. Mi nombre es José Flores. Yo pertenezco al grupo 5 de lógica computacional. El tema al cual estamos exponiendo sería la aplicación de la lógica en algoritmos, diagramas de flujo y programación. En este momento les voy a hablar un poco de qué es la lógica en algoritmos, su definición fundamental. La lógica, en el contexto de la algoritmia, es el conjunto de reglas y principios fundamentales que guían el razonamiento y la estructuración de las instrucciones. Es la columna vertebral que permite ordenar, analizar y diseñar una secuencia coherente de pasos orientados a la resolución de un problema específico. Sin una lógica sólida, entonces el algoritmo carecería de la claridad y la predictibilidad necesarias para que funcione correctamente. Continuando con el tema, algoritmos, secuencias lógicas. Un algoritmo es por definición una secuencia finita y precisa de pasos bien definidos que al ser ejecutados resuelven un problema o realizan una tarea. Cada paso dentro de un algoritmo debe ser inequívoco y debe seguir un orden lógico estricto. Esta precisión de finitud son cruciales para garantizar que el algoritmo siempre produzca el resultado esperado y termine en un tiempo razonable. Entonces, podemos decir de que es importante la lógica en algoritmos, ya que ésta nos garantiza que sean correctos, eficientes y evitando errores en el procesamiento y optimizando el tiempo y los recursos necesarios para cumplir dicha tarea. A continuación, un ejemplo. Consideremos un algoritmo sencillo para sumar dos números. La lógica implica obtener el primer número 2, obtener el segundo número 3, realizar la operación de suma y número 4, mostrar el resultado. Cada uno de estos pasos debe ejecutarse en un orden exacto. Alterar la secuencia o omitir un paso rompería toda la lógica del algoritmo, ya que no funcionaría correctamente. Entonces, ¿cómo podemos detallarlo? La lógica, pues es muy útil, ya que nos permite demostrar que la lógica condicional puede tomar decisiones basadas en condiciones y además es fácil de entender. Muy bien, continuando con el tema, les voy a hablar un poco de lo que sería diagramas de flujo visualizando la lógica. Los diagramas de flujo son herramientas gráficas esenciales para la planificación y diseño de algoritmos. Permítanme traducirles la lógica abstracta en una representación visual que es fácil de entender y analizar, tanto para desarrolladores como para no desarrolladores. Bueno, su representación gráfica. Utilizar un conjunto estandarizado de símbolos, que más adelante les hablaré de ellos y les voy a dar una explicación de un poco de cada uno de ellos. Para representar los diferentes tipos de operación, decisiones, entradas y salidas de un algoritmo. Esta estandarización asegura que cualquier persona familiarizada con la simbología pueda interpretar el flujo lógico del proceso. 2. Claridad y secuencia. La fuerza de los diagramas de flujo reside en su capacidad para mostrar el flujo de control de manera clara y secuencial. Las flechas conectan con símbolos, indicando la dirección del proceso y cómo se interrelacionan las diferentes partes del algoritmo. Esto hace que la comprensión de las lógicas complejas sea mucho más accesibles. Entonces, hablando punto 3, sería el análisis y depuración. Antes de escribir una sola línea de códigos, un diagrama de flujo permite identificar posibles errores, cuellos de botella o rutas ineficientes en el diseño del algoritmo. Facilita la comunicación entre los miembros del equipo y sirve como una valiosa documentación del diseño lógico. Es una frase crítica para asegurar la robustez de la solución. Entonces,
Los diagramas de flujo son una representación gráfica que describen paso a paso las acciones y decisiones y resultados de un proceso, sistema o algoritmo. Les voy a hablar un poquito de lo que sería su propósito principal, de lo que sería comprender cómo funciona un procedimiento, detectar errores en la lógica antes de invertir tiempo en programación, sus características de las cuales yo me podría expresar serían la secuencia lógica. Cada paso sigue un orden claro, evitando ambigüedades. De la claridad sería el uso de símbolos estandarizados que faciliten su lectura. Otra sería la flexibilidad. Se puede aplicar a tareas simples, como anteriormente vimos como una suma, como al momento de preparar un café. Entonces son procesos complejos. Entonces también puedo hablarles un poco de lo que serían sus beneficios. Una planificación eficiente ayudaría a diseñar soluciones antes de escribir un código, que sería también para el área de programación. Prevención de errores, permitirnos evitar fallos lógicos o pasos innecesarios. Una comunicación clara sería también ideal para los equipos, estudiantes o profesionales que necesitan compartir un proceso o alguna tarea. Sí, vamos para la siguiente. Continuando con el tema, ahora les voy a hablar de los símbolos básicos en diagramas de flujo. La comprensión de los símbolos básicos es fundamental para leer y construir diagramas de flujo efectivos. Cada forma tiene un propósito específico que contribuye a la claridad y estandarización de la representación lógica de un algoritmo. Al final, vamos a detallar un poquito lo que sería un ejemplo. Anteriormente les comentaba que era como preparar un café. El óvalo, inicio, fin, representa el punto de comienzo y finalización de un algoritmo. Es el primer y último símbolo en cualquier diagrama de flujo, marcando claramente los límites del proceso. Rectángulo, proceso, indica una operación o acción a realizar dentro de este símbolo. Se describen las tareas específicas de un algoritmo, que el algoritmo debe ejecutar, como cálculos o asignación de valores. Diamante, decisión. Se puede utilizar para representar un punto de decisión o una condición. Generalmente tiene una entrada y dos salidas. Sí, no, verdadero y falso, indicando diferentes caminos a seguir. Paralelogramo. Representan las operaciones de entrada, lectura de datos o salida, visualización de resultado en el algoritmo. Es el puente entre el algoritmo y el usuario y una fuente externa. Flechas. Conectan todos los símbolos del diagrama, indicando la dirección del flujo lógico del algoritmo. Son esenciales para comprender la secuencia de pasos. Entonces, después de leer un poco de estos símbolos, ¿cómo podríamos crear un diagrama de flujo utilizándolos? Como les decía, el ejemplo de preparar un café. Iniciaríamos con un óvalo, que sería el inicio. De ahí lo conectamos con una flecha, que lo tenemos ahí, que indicando la dirección del algoritmo. Sería colocar agua en la cafetera. Nuevamente otra flecha, indicando otra tarea, otro proceso, con otro rectángulo, que sería encender la cafetera. Entonces, aquí entra la decisión, el diamante, ¿verdad? El símbolo diamante. El agua está caliente. Si decidimos que sí, entonces nosotros procederíamos como a agregar lo que sería café molido o café instantáneo. Si tomamos la decisión que no, entonces agregamos un rectángulo con un proceso indicando esperar unos minutos, aunque el agua comience a hervir. Nuevamente agregaríamos un diamante
uniéndolas con las flechas si tomamos la decisión sí o no. En este caso, nosotros vamos a indicar si deseamos agregarle leche o azúcar. Entonces, aquí sería más la visualización del resultado ya, al final como un paralelogramo, y agregando nuevamente un rectángulo para indicar la tarea que sería como tomarnos el café. Y nuevamente con una flecha y un óvalo agregaríamos lo que es un óvalo para indicar lo que sería el final del proceso. Entonces, en este momento yo los dejaría con mi siguiente compañero, que les seguiría hablando con respecto a los diagramas de flujo y de la lógica. Espero tengan un excelente día. Buenas tardes, licenciado, compañeros, compañeras. Mi nombre es Francisco Pineda y le puedo hablar sobre. Soy del grupo 5 y le puedo hablar sobre la lógica, los diagramas de flujo y programación. Estos tres están intrinsecamente entrelazados, formando un ciclo coherente en el proceso de desarrollo de software. Cada uno se construye sobre el anterior, transformando una idea abstracta en una aplicación funcional. Logic, Flowchart y Programming. Logic, que es la lógica, es el cerebro detrás del algoritmo. Entonces se define el qué y el cómo en términos de reglas, condiciones y secuencias de pensamiento. Para resolver un problema sin una lógica clara y precisa, el algoritmo sería ineficaz o contraproducente. Es la fase conceptual donde se planifica la estrategia. Flowchart, que es el diagrama de flujo, actúa como el mapa visual de esa lógica. Toma las ideas y el razonamiento definidos en la fase lógica y los traduce en un formato gráfico estandarizado. Este esquema visual no solo facilita el análisis y la depuración del algoritmo antes de su implementación, sino que también sirve como una excelente herramienta de comunicación entre los desarrolladores y las partes interesadas, asegurando que todos comprendan el funcionamiento del proceso. Y programming, finalmente, que es la programación, es la fase de implementación donde el diagrama de flujo por ende la lógica subyacente se convierte en código ejecutable. Utilizando un lenguaje de programación específico, se transcriben los símbolos y flujos del diagrama en instrucciones que una máquina puede entender y ejecutar. Es aquí donde la solución lógica se materializa en una aplicación o sistema real que resuelve el problema originalmente planteado. Bueno, eso era Logic, Flowchart y Programming, que es la lógica, el diagrama de flujo y programación. Ahora, la importancia de aplicar la lógica correctamente. La aplicación rigurosa de la lógica no es solo una buena práctica, es un pilar fundamental para el desarrollo de software de alta calidad y la resolución eficiente de problemas. Un enfoque lógico garantiza que los resultados sean predecibles y correctos. Precisión y ambigüedad cero. Les voy a hablar sobre la impresión ambigüedad cero, anticipación y corrección de errores, colaboración y comunicación eficaz y optimización y eficiencia. Primero, precisión y ambigüedad cero. Una lógica bien aplicada garantiza que el algoritmo sea preciso, finito y libre de ambigüedades. Cada paso debe estar completamente definido y no dar lugar a interpretaciones múltiples. Esto es vital para asegurar que el algoritmo siempre genere el resultado esperado sin importar las entradas. Anticipación de corrección y errores. Una fase de diseño lógico robusta permite identificar y corregir errores y fallos mucho antes de que se escriba una sola línea de código. Es mucho más económico y eficiente rectificar un error en la etapa de diseño que encontrarlo y solucionarlo durante las pruebas de software. 3. Colaboración y comunicación eficaz. La lógica estructurada y bien documentada, a menudo visualizada en diagramas de flujo, facilita la colaboración entre los miembros del equipo, proporciona un lenguaje común para discutir y entender, mejorar el diseño del algoritmo, evitando malentendidos y acelerando el proceso de desarrollo. 4. Optimización y eficiencia. Un diseño lógico, cuidadoso, permite la optimización de recursos y tiempo,
al estructurar el algoritmo de la manera más eficiente posible. Desde el principio se minimizan los pasos innecesarios y se maximiza el rendimiento del programa final, resultando en soluciones más rápidas y con menor consumo de recursos. Ejemplo práctico: números par o impar. Para ilustrar cómo se aplica la lógica en la creación de un algoritmo, vamos a enseñar un proceso para determinar si un número entero es par o impar. Este es un problema fundamental en la programación que requiere una lógica clara y sencilla, y está enfocado en 4 etapas. Primero, la primera etapa: entrada de datos. Se requiere que el usuario introduzca un número entero. Este será el valor sobre el cual aplicaremos nuestra lógica para determinar su paridad. 2. Proceso lógico. El corazón de la lógica reside en la operación de módulo resto de la división. Verificaremos si el número es divisible por 2, es decir, si el resto es su división. Entre 2 es 0. Es el proceso lógico. Toma de decisión. 3. Toma de decisión. Si el resultado de la operación del módulo es igual a 0, el número es par. En caso contrario, si el resultado no es 0, el número es impar. Bueno. 4. Salida del resultado. Finalmente, el algoritmo mostrará un mensaje al usuario indicando si el número introducido es par o impar. Bueno, ese ha sido toda mi parte, que prácticamente, ya hablando en resumen de lo que le he hablado, es la relación clave entre la lógica, diagrama y y lógica, diagrama y flujo de programación, que en inglés sería logic, flowchart y programming, que la lógica prácticamente es el cerebro del algoritmo, el diagrama de flujo actúa como el mapa visual de esa lógica, y la programación es la implementación del diagrama de flujo. Prácticamente es la implementación del diagrama de flujo y se hace como un código ejecutable. Es el resumen de toda esta diapositiva. También les hablaré sobre la importancia de aplicar la lógica correctamente, que se basa en 4: precisión y ambigüedad 0, anticipación y corrección de errores, colaboración y comunicación eficaz, y optimización y eficiencia. Y por último, el ejemplo par e impar, ya que les hablé obviamente lo que es, que está basado en 4, que son entrada de datos, proceso lógico, toma de decisión y salida de resultado. Bueno, este ha sido mi parte. Soy del grupo 5. Y mi nombre es Alfonso Pineda, y muchas gracias por... Bueno, lo primero que podemos ver en la parte de la presentación sería un ejemplo de un diagrama de flujo para determinar un número si es par o impar. Podemos ver como cualquier diagrama de flujo, tenemos inicio de parte del óvalo, tenemos su proceso, que es el rectángulo de abajo, tenemos el triángulo, que es el de decisión, el de sí o no, y esto es para determinar pues si es par o es impar. Pues, si es par, o sea que es true, eh, determinará un camino o el otro. Normalmente, pues si es par, pues se va hacia el camino de la izquierda, y si no es par, pues se va por el camino de la derecha. Acá dice que el siguiente diagrama de flujo ilustra visualmente la lógica del algoritmo para determinar su número par o impar, que decía anteriormente. Si se sigue la secuencia de pasos desde la entrada hasta la salida, incluyendo el punto de decisión, que es para el que determina si es par o no es par. Como podemos ver, los diagramas no solo facilitan la comprensión de un punto lógico, sino que también sirve pues, como una guía clara para cualquier programador que necesite implementar cualquier algoritmo en cualquier lenguaje de programación, asegurando que sea coherente y libre de errores desde un principio. Esto hará de que todo sea más fácil de digerir, ya sea como problemas complejos, a la hora de empezar a programar. Continuando con la siguiente página, nos presenta una herramienta pues, para crear diagramas de flujo y programar. En la lección tenemos una gran variedad pues, de software de programas para empezar a hacer diagramas de flujo y empezar a programar. Ahí tenemos un par de programas, por ejemplo, tenemos el Illustrator, que es esta herramienta online que
Sirve pues para hacer diagramas de flujos, tales como también colaboración con el tiempo real, donde puede estar un equipo trabajando en un diagrama. Tenemos diversas plantillas y una gran accesibilidad ya que está pues en la web. También tenemos Draw.io, ahora conocido como Dragon.net, perdón, que este es una herramienta de diagramización en línea que se especializa en crear gráficos de manera sencilla. Este es gratuito y es en línea, ya que se puede utilizar directamente desde un sitio web de código abierto. Esto puede ayudar al desarrollo de la misma herramienta, desde la misma comunidad o las mismas personas que saben del programa. Tenemos una variedad de diagramas también y exportación de diversos archivos. También tenemos WordMix, que es uno que muy interesante, que tiene una plataforma de pizarra virtual, en el cual tiene también colaboración pues, con diversas personas, donde pueden estar hasta 500 personas simultáneamente trabajando en el mismo proyecto. Y algo que destacar es que esta herramienta es impulsada por inteligencia artificial, lo cual la hace pues, más fácil de utilizar. Tenemos el Smart Draw, que también ofrece una amplia gama de plantillas y símbolos para la creación profesional de diagramas con integración a Microsoft Office y otras plataformas. La ventaja de usar estos software es que hace que todo sea más óptimo, más rápido, ahorrando tiempo. Como dice aquí, que tenemos visualización que convierte las lógicas complejas en representaciones gráficas más fáciles de digerir para el programador. Tenemos edición colaborativa, que decía, muchas personas pueden trabajar en el mismo proyecto, en el mismo diagrama simultáneamente, fomentando pues el trabajo en equipo. También tenemos que, bueno, para la detección temprana de errores, facilitan la identificación de fallos lógicos antes de que llegue la codificación, reducción de costos y de tiempo de desarrollo. Tenemos una exportación e integración que permite exportar en diversos formatos y en algunos casos integrarse directamente con eso, con todo el desarrollo del sistema de documentación. Acá tenemos un impacto en el desarrollo, que estas herramientas son indispensables tanto como en el ámbito educativo como en el ámbito profesional. Por ejemplo, para enseñar los fundamentos de la lógica de programación y en el desarrollo profesional para planificar y documentar sistemas un poco más complejos. Y acá dice que contribuyen significativamente para mejorar la calidad del software y la productividad de los equipos. Pasando a la siguiente página, que sería la última, vemos la conclusión y de la sinergia de estos tres conceptos, que acá nos dice que hemos recorrido el camino desde el pensamiento estructurado hasta la ejecución del código, revelando la profunda interconexión entre la lógica, los diagramas del flujo y la programación. Comprender y aplicar rigurosamente cada uno de estos pilares es fundamental para cualquier desarrollo entusiasta de la informática. Tenemos las tres bases para poder empezar a hacer una programación, que la base principal de todo esto, como podemos ver, es la lógica, la coherencia. Acá dice crecimiento intelectual que nos permite concebir y estructurar soluciones a problemas de cualquier complejidad. Pues un código no puede ser preciso si no se usa la lógica o la coherencia y esto nos ayudará pues que esté libre de errores. Y acá dice, sin una lógica clara y precisa, ningún algoritmo puede ser efectivo ni viable. Luego tenemos los diagramas que son la visión, que para mí que son como el mapa, no la guía de los programadores que hacen que las cosas pues, como dijimos antes, son complejas, sean más fáciles de digerir pues para la persona que va a programar en cualquier tipo de lenguaje de programación. Por ejemplo, acá tenemos el concepto que dice que son la traducción gráfica de esa lógica, haciéndola tangible, analizable y comunicable. Sirven como un mapa esencial para validar el diseño antes de la implementación real, antes de la ejecución, o como decimos, la programación. La programación es la ejecución. Acá dice que es la materialización práctica de la lógica visualizada, convirtiendo las ideas en sistemas funcionales que interactúan con el mundo real y problemas concretos. Este es básicamente el ciclo que se tiene que seguir, partiendo por la lógica, partiendo pues, por un mapa, que es una serie de pasos, y por último, pues la ejecución. Como último, tenemos que dominar esta cadena de valor, no solo mejorar la calidad y la eficiencia del desarrollo del software, sino que también fomente una comprensión más profunda de cómo funcionan los sistemas digitales. Es la clave para pasar de ser un simple codificador a un arquitecto de soluciones
capaz de abordar desafíos complejos con confianza y creatividad. Todo esto, pues, lo podemos implementar incluso con la vida real. Podemos poner un ejemplo cotidiano, que, bueno, yo lo tomo así, que, digamos que cocina, ¿no? Que querés hacer un pollo ensalzado, partiendo, pues, por la lógica decimos, necesitamos, pues, ingredientes, necesitamos, pues, el pollo, la salsa, la verdura, lo, lo- básicamente, lo que sea necesario, pues, para implementar a la cocina, pues, nuestra receta. Luego, pues, la lógica también me dice que no podemos echar todo a la loquera, sino que tenemos que llevar un cierto orden, una cierta, un cierto determinado de pasos que hay que seguir para lograr el sabor adecuado que requiere nuestra comida, nuestro pollo en este caso. Y a los diagramas, que son la visión o el mapa, para mí que es la receta o la serie de instrucciones que debemos de seguir, el tiempo calentándose, el tiempo hirviendo, no sé. Todo eso, pues la receta, con el diagrama, el mapa de cosas a seguir. Y por último tenemos la expresión que sería a la hora de cocinar, a la hora de estar practicando, haciendo lo que para lograr determinados objetivos, la comida. Y pues bueno, eso sería todo, eso. Muchas gracias por su atención y por la oportunidad que nos han dado para hablar de este tema. Y nosotros somos el grupo 4 con el tema de la aplicación de la lógica en algoritmos y diagramas de flujo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias compañero. Hola nuevamente. Ahora les daré un poco, ya para cerrar nuestra exposición y concluirla, queremos enfatizar que la lógica, los diagramas de flujo y la programación no son elementos aislados, sino que son parte de un mismo proceso que se construyen uno encima del otro. Primero, la lógica nos permite organizar las ideas, estructurar el razonamiento de manera clara, asegurando que cada paso tenga un propósito definido. Luego, los diagramas de flujo actúan como una representación visual, una especie de mapa que facilita comprender el recorrido de las instrucciones y detectar posibles errores en el camino eh, antes de programar. Y finalmente, la programación es la etapa donde todo cobra vida. La lógica, los diagramas se traducen en un lenguaje que la computadora entienda y ejecuta para resolver un problema real. Comprender esta relación es fundamental no solo para nuestro aprendizaje académico, sino también para la vida profesional, porque nos enseña a pensar de manera ordenada, a trabajar en equipo y a buscar soluciones más eficientes. Bueno, de parte de todo el grupo, queremos agradecerles por su atención e interés y quedamos atentos por cualquier pregunta o comentario y quisiera decirle muchas gracias por haber estado hoy el día con nosotros y por prestar atención. Muchas gracias.